China en este año instalará como 140.000 robots industriales, según nuestra estimación, y, por ejemplo, Europa instalará 70.000 robots industriales, los Estados Unidos 40.000 y Latinoamérica 2.000. O sea, vemos la diferencia. China instala 2 veces más robots que Europa y 3 veces más robots que Estados Unidos. Es enorme esta cifra. Wow, estos son números totales. En números totales. O sea, para repetir, 140.000 robots industriales se instalarán este año en China, 2.000 robots se instalarán en Latinoamérica. ¿Por qué China está comprando tantos robots industriales? ¿Cuál es el plan de China? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué lo hacen? El plan de China, o mejor dicho, la estrategia de China es alcanzar un nivel tecnológico muy alto. Quieren ser proveedor de productos de alta tecnología y quieren posicionarse en la tecnología punta. Y en todos los campos donde hay tecnologías del futuro, quieren desempeñar un papel líder. Y por eso han comprendido que la robótica es un campo muy importante para el futuro, y hay muchas inversiones en esta tecnología, y también utilizan esta tecnología mucho para poder fabricar productos de muy alta calidad y para ser competitivo en el sector industrial. Si China está usando cada vez más robots industriales en sus fábricas, ¿qué van a hacer con la gente que está siendo reemplazada por robots? ¿Qué van a hacer con toda esa gente? La experiencia que tenemos es que los países que utilizan la robótica mucho, con una alta densidad de robots, no han experimentado altos niveles de desempleo. El contrario es verdad. En los países que más utilizan los robots, el desempleo es muy bajo, porque tienen un sector industrial muy fuerte y muy sostenible y competitivo, y también se crean mucho trabajo. Y lo que la gente a veces no entiende, es muy fácil de entender, es que no se sustituye, no se automatiza una profesión, se automatiza muchas veces una tarea. O sea, las profesiones hacen otras cosas, por ejemplo, un trabajo más valoroso, más sofisticado, y los robots hacen las tareas repetitivos, aburridos, y hay una manera de trabajar con los robots. O sea, la competitividad del sector industrial se aumenta y producimos más productos y productos más avanzados, y por eso también creamos nuevos puestos de trabajo. Bueno, pero las secretarias de carne y hueso están siendo reemplazadas por contestadoras telefónicas, y muchas fábricas automotrices están reemplazando trabajadores por robots industriales, ¿o no? Sí, eso ha ocurrido en el pasado, pero por ejemplo, si vemos a Alemania, que tiene una industria automóvil muy fuerte, entre 2010 y 2017 se aumentó la población robótica, o sea, el número de robots en uso en las fábricas automóviles en Alemania por el 17%. Y el número de empleados en la industria automóvil en Alemania en el mismo tiempo, en el mismo periodo, se aumentó por el 13%. O sea, lo que pasa es que si se automatiza, si se introducen los robots, podríamos producir la misma cosa con menos gente, pero no producimos la misma cosa. Producimos más coches y producimos coches más complejos. O sea, si ahorramos algo, es más eficaz la producción y podemos hacerlo con menos gente, pero entonces producimos mucho más y por eso necesitamos más gente. Es como un círculo beneficioso.
Pero estos empleados de carne y hueso, ¿no están viendo caer sus sueldos cada vez más con el tiempo, a medida que tienen que competir con estos robots cada vez más eficientes y cada vez más baratos? Yo creo que el contrario es verdad, porque si los países que tienen una alta robotización, automatización, es una herramienta imprescindible la robótica hoy para tener un sector industrial fuerte y exitoso. La gente no hace cosas simples, tareas simples, pero más avanzadas, pueden calificarse más y ese sector industrial entonces puede pagar más. O sea, los sueldos no caen. En los países donde se utilizan muchos robots, también en China ahora, los sueldos han subido con la robotización. ¿Cómo van a poder competir los países latinoamericanos contra China y contra otros países asiáticos que usan robots industriales a gran escala? Robots que trabajan 3 turnos seguidos, que no se toman vacaciones, que no piden aumento de sueldo. ¿Cómo vamos a poder competir contra eso? Es una pregunta que eso se preguntan muchos países, incluidos los Estados Unidos, porque China es muy excepcional en la velocidad del crecimiento que tiene, en el dinamismo. O sea, lo que tienen que entender es que la robótica es una herramienta para una producción moderna, una producción competitiva. Y si los países latinoamericanos quieren jugar este juego y quieren compartir en esta industria, tienen que decidir, ¿vamos a ser consumidores o vamos a también producir cosas? Y si quieren producir cosas, eso sí es bueno para la prosperidad de las naciones y el desarrollo económico. Y yo creo que es una herramienta la robótica, que se tiene que utilizarla. Es imprescindible para tener un sector industrial y desarrollar económicamente este sector industrial. Muy importante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a los expertos si América Latina tendría que estar preocupada por todo esto que acabamos de escuchar o no. No se vayan, ya volvemos. Cara a cara con Juan Manuel Santos. Juan Carlos López habla con Juan Manuel Santos. Decía usted, sin compasión no hay futuro. Pero desde el punto de vista militar se hubiera dado porque fue una guerra de 50 años. Es un conflicto que se podía resolver. Perdón la falta de modestia, pero yo fui la persona que más duro le dio al FARC en toda su historia y lo dicen ellos mismos. Cara a cara con Juan Manuel Santos. Esta noche en CNN. Vendedores, empleados administrativos y muchos más. ¿Y qué podemos hacer para no quedarnos fuera de juego? Espero verlos. No se vayan. Ya seguimos con el programa. Muchas gracias por seguir con nosotros. En el bloque anterior, Patrick Schwarzkopf, un alto directivo de la Federación Internacional de Robots, nos decía que China está comprando más robots industriales que nadie y muchísimos más que América Latina, que América Latina se está quedando muy, pero muy atrás. Vamos a Washington, doctora Carmen Pajés Serra. ¿Es preocupante esto o no? El hecho de que América Latina esté usando tan pocos robots industriales comparado con China, ¿es algo que debería preocuparnos o habría que priorizar el empleo y olvidarnos un poco de esto que están haciendo otros países? Andrés, yo creo que en América Latina deberíamos priorizar las dos cosas. Es decir, tenemos que incorporar más tecnología. La productividad es una de las agendas pendientes de la región. La productividad ha crecido muy lento y sabemos que la productividad está asociada al crecimiento, al bienestar, al desarrollo. Por lo tanto, tenemos que promoverla y la tecnología es clave. Pero al mismo tiempo tenemos que también preocuparnos por el empleo. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar para que esas personas que puedan estar afectadas puedan encontrar su camino en el mercado de trabajo.
Y en eso estamos en el Banco Interamericano, buscando cómo la tecnología también puede ayudar a las personas a encontrar empleo cuando lo pierden producto de la misma. Vamos a México, licenciada González. Usted, como Organización Internacional del Trabajo, obviamente le preocupa el trabajo, conservar y aumentar las fuentes de trabajo. ¿Los robots, la industrialización del trabajo, es una amenaza en América Latina o es un fenómeno de otras partes del mundo que no nos va a afectar? No, por supuesto que sí nos va a afectar. La industrialización, el cambio tecnológico va a afectar, va a cambiar las ocupaciones, va a cambiar los empleos, y América Latina entra en este juego o este cambio tecnológico con un rezago. Nuestra productividad es el 50 o 55% de los países desarrollados como Estados Unidos, y además tenemos una informalidad en el mercado laboral muy alta y grandes contingentes de población retrasados o rezagados en relación con las personas de mayor capacidad tecnológica y con mejor educación. Entonces, por supuesto que el reto es enorme y que hay una gran preocupación en todos los países, a pesar de que hay algunos optimistas y unos pesimistas. La realidad es que el cambio tecnológico sí va a impactar en el mercado de trabajo y ya está impactando. Hay que tener una preparación, una educación, una mejor formación profesional para que haya mejores oportunidades de empleo para la población en la región. Nos queda un minuto antes de ir al corte. Vamos a Chile, doctor Cimoli. Entonces, ¿qué hacer en América Latina? ¿Apostarle a la productividad comprando robots industriales a costa de perder empleos? ¿O apostarle a proteger estos empleos y ver cómo salimos del paso? Una cosa es comprender claramente que también el tipo de empleo y las habilidades, como lo dijo el representante de la institución que trabaja con el tema de robots, van a cambiar las habilidades, las profesiones van a ser distintas. De hecho, nosotros en nuestro estudio tenemos un laboratorio de Big Data. En ese laboratorio fuimos a estimar qué empleos van a cambiar y qué no van a cambiar. Y lo que nos damos cuenta es que las habilidades van a cambiar, la demanda de habilidades va a cambiar. Por ejemplo, si usted toma Chile y toma México, las habilidades de Chile hacia la digitalización, automatización, construcción de algoritmos que vayan hacia inteligencia artificial van en el sector servicios. En México, una estructura industrial distinta y mucho más manufacturada, van hacia la manufactura. Y lo que observamos en tiempo instantáneo, haciendo web scraping continuamente en Webcana, en todas las páginas web que se busca trabajo, están cambiando las profesiones. Lo que tienen que hacer los gobiernos a nivel regional es comprender hacia dónde cambian las profesiones y qué tipo de profesiones están cambiando. Porque pensar que las profesiones y las habilidades van a ser siempre las del pasado sería tener políticas industriales y tecnológicas erróneas. Hay que hacer políticas industriales y tecnológicas, pero observando cómo están cambiando dada nuestra estructura productiva, nuestra base industrial. Bueno, eso es exactamente lo que les quiero preguntar. Tenemos que ir a un corte rápido. Cuando volvamos, quiero preguntarles a todos cuáles son las carreras más amenazadas, cuáles son las profesiones las ocupaciones más amenazadas en América Latina y cuáles son las carreras del futuro. No se vayan, ya volvemos. Hola, somos CNN y esta es la noticia más destacada ahora. El Salvador tiene nuevo presidente, se llama Nayib Armando Bukele Ortiz, de 37 años, quien ha sido juramentado como mandatario para los próximos 5 años. Él se convierte en el presidente más joven de El Salvador. En su primer discurso a la nación ha dicho que va a trabajar por mejorar las condiciones de la población. Le ha pedido apoyo y que lo acompañen en la toma de decisiones difíciles. Comparó al país con un niño enfermo que va a necesitar de medicina amarga para poder curar algunos de sus males. Sin embargo, el presidente en su primer discurso no dio líneas de cuáles van a ser esas
medicinas amargas, ni cuáles van a ser esos males que van a tener que tener prioridad. Los salvadoreños, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, le pide al presidente que tome medidas drásticas en materia de seguridad, en materia de economía, la generación de empleos, especialmente para los jóvenes. El presidente Nayib Bukele dice que El Salvador es un país que ha sufrido mucho, pero que ha sabido levantarse a desastres naturales y también a gobiernos corruptos. Antes de ser juramentado como presidente de la República, Nayib Bukele ya había dicho que en materia de combate a la corrupción, por ejemplo, en sus primeros 100 días de gobierno iba a traer al expresidente Mauricio Funes para que respondiera ante la justicia en El Salvador. Funes, aunque tiene 5 órdenes de captura en su contra, se ha declarado inocente y desde septiembre de 2016 vive en Managua, Nicaragua. Soy Merlin del CIDE de San Salvador, siga con CNN. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la robotización, la industrialización y el futuro del trabajo, los trabajos del futuro también en este nuevo mundo en que muy pronto, como veíamos al principio del programa, se vienen los autos voladores y muchos otros adelantos tecnológicos que hasta ahora parecían cosas de ciencia ficción y que van a revolucionar el mundo del trabajo. Vamos a Washington, doctora Carmen Pagés. ¿Cuáles son los trabajos en América Latina que van a estar o que ya están más amenazados por esta ola de robotización que se viene en todo el mundo? Las más amenazadas son, por un lado, aquellas que tienen un mayor contenido de tareas rutinarias, es decir, que son muy fácilmente sustituibles por un robot o por un algoritmo. Ya estamos viendo hoy, en estos últimos 15 años, el empleo que tiene esta característica ya se viene reduciendo. Hay hoy en día 4 puntos menos del empleo, por ejemplo, en operarios, personal en manufactura, es decir, la automatización ya está pasando. Y vemos que a futuro los más amenazados van a ser, en el muy corto plazo, administrativos, contables, personal legal que hace tarea de, digamos, paralegales, personas en los call centers, conductores en el medio plazo, cuando la tecnología de los autos que se automanejan se perfeccione, es decir, todas las ocupaciones que tienen tareas muy rutinarias. Wow. Vamos a México, licenciado González, ¿cuáles son los trabajos que usted ve más amenazados por la automatización en América Latina? Pues coincido con lo que ha dicho Carmen en el sentido de que aquello que tiene actividades más repetitivas y más rutinarias es más fácilmente reemplazable, pero también el cambio tecnológico y el cambio climático implicarán la desaparición de algunas actividades que ahora tenemos. Actividades que sean sustituibles por una máquina hay muchísimas, incluso en la agricultura y por supuesto en el sector industrial y manufacturero. Por eso es importante cambiar la educación y las habilidades de las personas. Doctor Chimoli, en Santiago de Chile, ¿cuáles son los trabajos que ustedes ven como más amenazados? Son los que definimos medium skills, que no son ni los high skill ni los very low skill. O sea, por ejemplo, una persona que trabaja en un servicio en una casa... O sea, ni tan especializados ni tan poco especializados. Y después no hay que decir, el otro tema, esos pensamos que van a tener un golpe, y le voy a dar algunos números que pueden ser interesantes. El otro tema interesante es que no es que los trabajos se van a sustituir, también se van a reestructurar. Hay funciones que van a ser distintas, porque un trabajo tiene distintas habilidades, y hay pedazos de las habilidades que se pueden automatizar y otros pedazos de las habilidades que no se pueden automatizar. Por ejemplo, en Chile, nosotros pensamos que hacia el 2038 nuestras estimas dicen que 2,1 millón de trabajos se van a perder por automación, pero 3,1 millón de trabajos se van a completamente reestructurar. O sea, el proceso no hay que leerlo solo como puesto de trabajo, sino como habilidades. Y en esas habilidades, las medium skill puede ser las que más pierden. Nos quedan 30 segundos antes de hacer un corte. Vamos a Washington. Doctora Carmen, rápidamente. ¿Hay un futuro para las artes y las letras? ¿O todos los jóvenes van a tener que ir a estudiar computación, ingeniería y análisis de datos? No, absolutamente. Hay mucho futuro
porque justamente las profesiones del futuro tienen que ver con cosas que no son fácilmente automatizables. Hoy en día, escribir un texto es automatizable, pero la creatividad, la emoción, lo que realmente nos hace humanos, eso no es automatizable. Es decir, si alguien busca tener una profesión en la escritura, debe buscar aquello que le da creatividad, emoción, el arte, no personas que escriben textos muy rutinarios, porque eso hoy en día ya está siendo automatizado. Tenemos un giro en corte. Cuando hablamos, les quiero preguntar a cada uno de ustedes, de nuestros invitados, ¿cuáles son los trabajos del futuro? ¿Cuáles son las carreras del futuro? Y después, mis conclusiones, mi análisis sobre cuáles son las carreras del futuro. No se vayan, ya volvemos. Cara a cara con Juan Manuel Santos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre el futuro del trabajo y los trabajos del futuro en este mundo que, como vimos al principio del programa, ya se está hablando de autos voladores que podrían empezar a volar tan pronto como el año que viene. Muchos otros adelantos tecnológicos hasta ahora parecían cosas de ciencia ficción. Vamos a Washington. Doctora Carmen Pagés, la pregunta del $1.000.000. ¿Qué le aconsejaría usted a un joven hoy en día? ¿Cuáles son las carreras del futuro? ¿Qué les aconsejaría a los jóvenes? Bueno, yo creo que hay como dos cosas. Uno es qué estudiar y el otro es cómo va a ser su carrera. ¿Qué estudiar? Yo diría dos grandes grupos. O bien carreras que buscan usar, o sea, diseñar, crear, mantener, reparar tecnología, o bien carreras de la empatía. ¿Y carreras de la empatía qué son? Maestros, médicos, enfermeros, personal de servicios, por ejemplo, personal de servicios de belleza, peluquería, creativos, arte, es decir, todo lo que de alguna manera, como decía antes, nos hace humanos y hoy en día es muy difícil de sustituir. Y en cuanto a cómo serán sus carreras, que no imaginen que el mundo del pasado será como el de hoy. No tendremos carreras lineales, no seremos algo toda la vida, sino que vamos a tener que reinventarnos cada X años, porque el mundo va a cambiar muy rápido. Y no sabemos si, por ejemplo, en pocos años la tecnología nos va a permitir hacer cosas que hoy no podemos. Por ejemplo, ya se habla de que algunas máquinas podrían reproducir la empatía. Eso quiere decir que vamos a tener que encontrar nuestro espacio, continuar formándonos y pensar que vamos a tener que cambiar de trabajo bastante seguido. Licenciada González, en México, la misma pregunta. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Yo creo que efectivamente ciencias, artes y actividades empáticas son carreras del futuro. Hay que ver que el cambio tecnológico no está solo. También viene acompañado de un cambio demográfico. Y estamos viendo que la población mundial, y América Latina no es la excepción, está envejeciendo muy aceleradamente. Entonces, un área como el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de enfermos, van a ser también áreas muy amplias en el futuro, porque vamos a tener una necesidad inmediata con el envejecimiento de la población. Evidentemente, habrá máquinas que pueden apoyar en el cuidado de los adultos mayores, pero allí la posibilidad de trabajo va a estar también muy extendida. Entonces, la recomendación para los jóvenes sería áreas de creatividad, áreas de ciencia, áreas de trabajo más humano, como este que he mencionado del cuidado, pero también hay que decirle a los jóvenes que lo que necesitarán es una capacidad para aprender constantemente, aprender a lo largo de la vida. Y para los gobiernos será necesario invertir en las capacidades de las personas. Vamos a Chile, doctor Manuel Chimoli. ¿Qué le aconseja a usted a los jóvenes? ¿Cuáles son las carreras del futuro? Mire, muchas de las carreras que se dijeron, como salud, todas las que generan empatía, sí puede ser un camino y es seguramente un camino que me aconsejaría. Pero no nos olvidemos, cuando usted empezó la entrevista, el señor que hablaba de los robots, y usted puso en línea muy claramente el aumento de la demanda y producción de robots en China.
No se olviden nunca, yo diría, que China, por ejemplo, tiene un programa para ciencias, matemáticas, formaciones que sigue siendo cada día más estructurado y más fuerte. O sea, sí va a haber nuevas profesiones, pero ciertas habilidades tradicionales, profesiones tradicionales, en algún modo las mantendría. Ese sería el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el modelo. No es un proceso que se sustituye el robot al hombre o al trabajador. Hay que pensar a que el hombre va a trabajar con el robot. Va a trabajar con el robot porque tiene la capacidad de alimentarlo, transformarlo, generar un logaritmo, una máquina, repararlo, y en el proceso productivo va a tener que saber comunicar con él. Y no solo lo va a tener que saber comunicar, sino que va a tener que gestionar los procesos. Entonces, cuando uno razona este modelo, no es ni blanco ni negro. Hay que saber convivir, y muchas de las profesiones que tienen que convivir, evidentemente, tienen que ver con profesiones nuevas, que van desde la empatía, la capacidad, el volver a escribir, el reflejar lo que todavía la inteligencia artificial no pudo reproducir, pero por otro lado, no abandonar más a los países de América Latina aquella background, aquella base fundamental que hacen la construcción de una base industrial tecnológica. Muchísimas gracias a todos, se nos acabó el tiempo. Cuando volvamos les voy a contar qué les digo yo a los jóvenes cuando doy una conferencia y me preguntan cuáles son las carreras del futuro. No se vayan, ya volvemos. El libro Sálvese quien pueda, sobre la amenaza de las nuevas tecnologías a los empleos de abogados, médicos, vendedores, empleados administrativos y muchos más. ¿Y qué podemos hacer para no quedarnos fuera de juego? Espero verlos. No se vayan, ya volvemos con mis conclusiones. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Gracias por seguir con nosotros. Espero que les haya interesado el segmento con el que abrimos el programa, el segmento de los autos voladores. Aunque venimos escuchando de los autos voladores desde hace muchas décadas, desde que veíamos los dibujitos animados de los supersónicos, de los Jetsons, a mí me llamó mucho la atención lo que nos dijo el ejecutivo de la empresa holandesa con el que hablamos hoy, de que estos autos van a empezar a ser entregados al público el año que viene. O sea, no en 5, ni en 10, ni en 20 años, el año que viene. Mi reflexión sobre lo que hablamos después en el programa sobre el futuro del trabajo y las carreras del futuro, cada vez que doy una conferencia y los jóvenes me preguntan cuáles son las carreras del futuro, siempre les digo que tengo una visión un poquito distinta a la de los gurúes tecnológicos de Silicon Valley. Varios de los principales gurúes tecnológicos tienen su lista de las profesiones del futuro, como analistas de datos, ingenieros de robótica y varias otras. Hay muchas de estas listas, muchas listas de las profesiones del futuro. Muchas revistas, muchos centros de estudio tienen sus propias listas. Yo mismo tengo todo un capítulo de mi libro más reciente con una lista de las 10 carreras del futuro. Pero al mismo tiempo, les digo a los jóvenes que no le presten tanta atención a estas listas, ni siquiera a la mía. Les digo que si tienen una vocación, si tienen una pasión, sigan su pasión. Porque si hacen un trabajo con ganas, lo van a hacer mucho mejor que los demás y les va a ir muy bien. Aunque al principio no ganen tanto, con el tiempo van a sobresalir en lo suyo y les va a ir muy bien. Entonces, si te gusta ser chef, si te apasiona ser chef, digamos, por elegir una profesión, si estás dispuesto o dispuesta a trabajar noche y día para llegar a ser un gran chef, entonces hazte chef. No le hagas caso a nadie que te quiera convertir en una lista de datos o cualquier otra cosa. Ahora, si no tienes una vocación, si no tienes una pasión, si no sabes cuál es tu pasión, entonces sí, mira estas listas de las carreras del futuro y elige una. Uno de los gurúes tecnológicos de Silicon Valley que entrevisté y al que le pregunté qué le aconseja él a los jóvenes, me recitó su lista de las carreras del futuro y me dijo que él les dice a los jóvenes: busca en esta lista cuáles son las olas del futuro, elige una de estas olas y surféala. Me pareció una buena metáfora, pero yo le haría una pequeña variante. Yo les digo a los jóvenes: busca cuáles son las olas que te gustan, luego identifica cuál de ellas tiene más futuro y surféala.
Porque una persona que no está apasionada con su trabajo no va a estar motivada y tiene mucho menos probabilidades de triunfar en una industria del futuro que una persona que sí está apasionada por su trabajo, aunque su trabajo no esté entre las carreras del futuro. Bueno, los dejo con esa reflexión. Los invito a visitar mi blog en el sitio andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Síganme también en mi Twitter, @OpenheimerA, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándole a los ojos.